Después del funeral de mi papá, cuando todos hablaban de quién se quedaba con qué de su dinero y sus acciones, mi cuñado, casado con mi hermana Carla, dijo de repente que todo, incluidos los 90 millones de pesos, debía ir para Carla, por ser la hermana mayor. Mi hermana y mi cuñado estaban felices, pero el notario les dijo que no podían decidir eso así, nada más. Me llamo Juan Vázquez, tengo 42 años. Trabajo en ventas y tengo esposa y 2 hijos. Mi papá tenía una participación importante en una empresa, y aunque ya era mayor, seguía trabajando. Mi hermana Carla, que es mayor que yo, siempre ha sido un problema para mis papás por su mala conducta. Mi hermana, que ya está en la mediana edad, todavía no tiene un trabajo estable, y simplemente vive como se le da la gana. Nunca me ha caído bien, así que siempre mantuve mi distancia. Luego, cuando cumplió 50 años, de la nada llegó a la casa con un tipo y anunció: «Me voy a casar». El tipo, Cristóbal Andrade, es joven y atractivo, pero bastante flojo y nada agradable. Mi hermana empezó a pedirle dinero a mi papá para la boda como si fuera lo más normal del mundo. Se gastó el dinero rapidísimo, y todavía tuvo el descaro de pedir más, lo cual enfureció a mi papá. Ella se imaginaba que, de todos modos, algún día iba a heredar todo, así que, ¿por qué no? Yo solo la miraba con frialdad. Menos de un año después de casarse, a mi papá le dio un infarto mientras jugaba en un campo de golf de un club deportivo y falleció unos días después. Me pegó durísimo y me sentí devastado. La noticia repentina de su muerte dejó conmocionados a todos sus amigos, y a nuestra familia no le dejaban de llegar mensajes y llamadas con condolencias, pero yo no podía quedarme llorando sin hacer nada. Me hice cargo y ayudé a mi mamá, que estaba paralizada, con todos los arreglos del velorio y el sepelio. Como siempre, mi hermana no aparecía por ningún lado, andando en lo suyo. Después del funeral, totalmente agotados, mi mamá y yo por fin pudimos respirar un poco, pero al día siguiente llegó un notario a la casa para hablar del testamento de mi papá. Mi mamá y yo ya sabíamos qué decía, pero mi hermana y su esposo se metieron de golpe, sin entender nada de lo que pasaba, y soltaron una bomba. Todas las acciones de mi papá y la herencia de 90 millones de pesos van a ser para mi esposa, la hija mayor, así que ni se acerquen. Mi mamá y yo nos quedamos sin palabras ante tanta desfachatez. «Lo logramos, Carla, ya tenemos la vida resuelta», gritó mi cuñado, celebrando con el puño apretado. El notario, claramente sorprendido, intervino. «Un momento». Mientras mi hermana lo fulminaba con la mirada, el notario los miró con firmeza y dijo: «Carla, tú no tienes derecho a heredar». Mi hermana y mi cuñado se quedaron helados y empezaron a protestar. «Eso no puede ser. Carla es la hija mayor. Debería quedarse con todo». Era evidente que mi cuñado estaba apostando todo a esa herencia, convencido de que mi hermana se llevaría la mayor parte. Sus caras cambiaron cuando el notario bajó la voz y preguntó: «¿No saben que Carla no es hija biológica del señor Vázquez?». De pronto, la cara de mi hermana se puso pálida y miró a mi mamá. Mi mamá tenía una expresión complicada. Yo siempre supe que Carla era mi media hermana, pero a ella se lo habían ocultado. Empezó a temblar y sujetó a mi mamá con desesperación. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?» «Carla, tú eres hija de mi matrimonio anterior», murmuró mi mamá, sacudida por la fuerza con la que mi hermana la sujetaba. Mi hermana, que tantas veces se burló de mí, diciendo que yo era el hijo favorito, ahora estaba aturdida, pero según ella, como había sido criada como hija, debía tener derechos de herencia. Mi cuñado se metió, subiendo el tono. «¿No es así, Carla?» «Sí, eso pensé», respondió mi hermana, pero mi mamá negó con la cabeza. «No hubo adopción legal». Mi hermana y mi cuñado se veían incrédulos. «No puede ser, soy la hija mayor. Incluso mi papá lo decía». La rabia de mi hermana se dirigió hacia mí. «No voy a dejar que te quedes con todo», me soltó. Yo, irritado por su sentido de merecimiento, le respondí: «Después de todo el apoyo que mi papá te dio, ¿todavía dices eso? Ya cállate». Mi hermana y mi cuñado protestaron. «¿Y qué tiene de malo que un padre apoye a su hija?». Yo suspiré, sintiendo el peso de la situación. Es normal que los padres apoyen a sus hijos, pero mi hermana llevaba años usando el dinero de mi papá para pagar deudas y salir de problemas de todo tipo. Mi mamá, que había estado callada hasta entonces, dijo: «¿Por qué no dejamos que Carla vea el testamento también?».
¿El testamento? Yo no sé nada de eso. Entró en pánico mi hermana. Era culpa suya por no poner atención. Mi papá quiso que todos habláramos del contenido cuando lo hizo, pero mi hermana lo despreció y se fue a divertirse. Cuando lo mencioné, mi cuñado le lanzó una mirada feroz. ¿En qué estabas pensando? Esto era importante. Ante la pregunta de qué hacer, aceptaron escucharlo. Entonces el notario reveló el testamento de mi papá. Dejaba claro que la herencia era para mi mamá y para mí. También explicaba por qué mi papá no adoptó legalmente a mi hermana. Al principio lo consideró, pero se fue decepcionando por la forma en que ella se comportaba conmigo, su medio hermano, y por sus gastos imprudentes conforme crecía. «¿Entonces? ¿Yo no tengo derecho a nada?», dijo mi hermana aturdida. De pronto, mi cuñado alzó la voz acusándola. «¡Me mentiste! Me dijiste que tenías dinero». Su actitud se volvió agresiva. Mi mamá y mi hermana se quedaron pasmadas, pero a mí no me sorprendió. Mi cuñado siempre mostró su codicia. Quizá hasta se casó con mi hermana por dinero. «No regreses hasta que consigas dinero, ¿entendiste? Dinero», le ordenó. «Espera, Cristóbal, ¿qué quieres decir? Yo creí que iba a ser rica». «¡Qué decepción!», balbuceó mi hermana. Empujándola con brusquedad, mi cuñado se fue furioso del cuarto. Mi hermana se quedó atrás. Nos miró con odio y le gritó a mi mamá alterada. «¡Mamá! ¿Por qué no hiciste que me adoptaran? No es justo que solo ustedes se queden con la herencia. Yo debí recibir algo. Esto es horrible». Hizo un escándalo. Yo me quedé pasmado por su arrebato, pero el notario no se inmutó, como si ya estuviera acostumbrado. «¿Por qué él se queda con todo?», chilló mi hermana. «Porque soy el hijo de mi papá», respondí. Los ojos de mi hermana se llenaron de furia y se me lanzó encima, gritando. «¡Tú! Hubiera sido mejor que nunca nacieras». Yo pensé que, incluso si yo no hubiera existido, mi papá probablemente habría tomado la misma decisión, con el carácter de mi hermana. Antes de que yo dijera algo, el notario intervino con calma. «Carla, si sigues así, va a tener que intervenir la policía». Mi hermana se quedó rígida, tal vez recordando sus incidentes pasados de robo en tiendas. Mi mamá la llamó con lágrimas en los ojos. Pasaron 6 meses y el trámite sucesorio salió sin contratiempos. Aunque mi hermana y mi cuñado refunfuñaron un tiempo, la gestión eficiente del notario no les dejó margen para meterse. Mi mamá le dio a mi hermana algo de dinero y yo preferí no decir nada. Lo que más me molestó fue que después desaparecieron con ese dinero, exhibiendo un descarado interés por sacar provecho, dejando un mal sabor entre los familiares que sabían lo que ocurría. Un día llevé a mi mamá, a mi esposa y a mi hija a comer, por sugerencia de mi esposa. Mi mamá, que desde la muerte de mi papá había estado retraída, se veía más animada con su adorable nieta. «Mamá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros?», le propuse. «Pero ¿sabes qué, Carla? A veces se aparece, solo llega cuando necesita dinero. No seas tan permisiva con ella». Mi mamá dudó. Era comprensible, porque mi hermana es hija biológica de ella. Y además, si nosotros nos mudábamos a la casa familiar, mi hermana podría volver a armar problemas. Respetando sus preocupaciones, le pedí que lo pensara. La llevé de regreso a la casa familiar. Cuando llegamos, vimos luces encendidas en una casa que supuestamente estaba vacía. No era hora de que estuviera ahí la persona que nos ayudaba en la casa, así que tal vez mi hermana había regresado. Con eso en mente, estacioné el carro en la cochera. «Entremos a tomar un café rápido», sugerí. En cuanto bajamos y caminamos hacia la entrada, un carro se nos fue encima, derrapando, y por poco nos atropella. Mi hija gritó. Por instinto, cubrí a mi esposa. «¡Ay!». Por suerte, el carro apenas me rozó, pero me aventó a una jardinera y me golpeé fuerte. El carro se detuvo después de chocar contra la entrada de la cochera. «¿Estás bien, amor?». Mi esposa y mi hija corrieron hacia ayudarme a levantarme, mientras mi mamá se quedó temblando en la entrada, obviamente aterrada. Se armó el caos. Me llevaron en ambulancia al hospital y tuve que quedarme una noche internado. Después supe que el conductor era Cristóbal Andrade, mi cuñado. Le dijo a la policía que confundió el acelerador con el freno, pero yo dudé de su explicación. Cuando mi mamá y mi hermana me visitaron en el hospital, mi hermana me miró con frialdad y comentó: «Eres sorprendentemente resistente, ¿no?». No pude evitar pensar que si yo hubiera quedado gravemente herido, mi mamá habría heredado todo.
«Qué mala suerte para ti», le dije con una sonrisa burlona. Mi hermana se tensó. «¿Estabas contando con eso, verdad?» Noté su incomodidad cuando desvió la mirada. «Bueno, mi mamá me dijo que piensa cederme su parte de la herencia, así que provocar un accidente así no tenía sentido». Mi hermana se quedó atónita. Parecía incomprensible para ella que alguien renunciara a lo que podía heredar. «Tengo esposa e hijos, así que mi mamá me pidió que se lo dejara a ellos. Eso es lo que hacen los padres». Pero, tartamudeó mi hermana. «Además, yo hice un testamento desde temprano, siguiendo el ejemplo de mi papá», continué, dejándola sin palabras. «Así que, por desgracia para ti, mi parte ya no irá para mi mamá». Mi hermana tembló mientras me miraba fijo. «No puedes darme aunque sea un poco. Son 90 millones de pesos, ¿no?». Cuando me negué con firmeza, se le descompuso la cara de rabia y me agarró del cuello de la camisa. «¡Dame la mitad! ¡Soy tu hermana!». La miré con lástima mientras seguía gritando en un tono inquietante, como si la idea de la herencia la estuviera volviendo loca. «¿No te das cuenta de que tu avaricia habría decepcionado a mi papá?». Mi hermana se puso roja de coraje y estiró la mano hacia mi garganta. «Carla, ¿qué estás haciendo?». Volvió mi mamá, alzando la voz, justo cuando llegaron enfermeras para sacar a mi hermana del cuarto. Aunque mi mamá parecía inclinada a defenderla, era evidente que mi hermana también le había lanzado insultos a ella. «¿En qué fallé al criarla?», dijo mi mamá, con tristeza. Me partió el alma oírla así. Poco después, mi mamá enfermó. Conforme empeoraba, mi esposa y yo empezamos a ayudar con traslados y tareas de la casa en el hogar familiar. Eso pareció molestar a mi hermana, quizá porque se había topado con mi esposa en sus visitas para pedir dinero, o porque mi mamá le habló de nuestra ayuda. Un día mi hermana me llamó de golpe. «De ahora en adelante, nosotros vamos a cuidar a mamá. Ustedes dos ya no tienen que venir», declaró. «¿De qué se trata esto?», intenté razonar, pero mi hermana no escuchó y colgó, diciendo que ya estaba decidido. Lo confirmé con mi esposa. A ella le dijeron lo mismo y también la apartaron. Preocupado por la falta de experiencia de mi hermana para cuidar a alguien o llevar una casa, llamé de inmediato a mi mamá. Sorprendentemente, mi cuñado dijo que tenía algo de experiencia cuidando. En ese momento, mi mamá todavía era bastante independiente, así que, por lo pronto, parecía manejable. Me sentí un poco aliviado. Sin embargo, en menos de un mes, a mi mamá la llevaron en ambulancia al hospital, por un error en la dosis de un medicamento. Cuando llegamos, se veía alarmantemente frágil. El doctor estaba desconcertado. Mi mamá nunca había cometido un error así. Mientras mi esposa se quedó con ella, yo regresé a la casa familiar y la encontré hecha un desastre. El refrigerador estaba vacío, a pesar de que mi mamá amaba cocinar, y parecía que habían cancelado a la ayuda doméstica sin comentarlo. Me dio vergüenza haber siquiera considerado confiar en mi hermana, y me llené de furia. Una cantidad importante de dinero había sido retirada de la cuenta bancaria de mi mamá, aunque su tarjeta y su NIP estaban guardados en la caja fuerte. Por suerte, la cuenta donde estaba resguardada la herencia seguía intacta, en una caja de seguridad en el banco, pero casi todo el dinero destinado a los gastos del día a día ya no estaba. Reuní cosas esenciales para la estancia de mi mamá en el hospital, junto con su tarjeta bancaria, y regresé a explicarle la situación. «Carla», alcanzó a decir mi mamá, pero parecía no saber nada de lo de la tarjeta. Sin embargo, cuando le pregunté por el error del medicamento, bajó la mirada y confesó que la dosis la preparó mi cuñado. «Mamá, quizás sea mejor no dejar que Carla vuelva a entrar a la casa», sugerí. «Hijo, te prometo que voy a cuidarme, pero la casa está hecha un desastre y has bajado mucho de peso». «¿Has estado comiendo bien?», me dijo. Sus palabras me pesaron. «Mamá, vente a vivir con nosotros. Voy a hacer un hogar donde podamos estar todos juntos», propuse, y mi mamá rompió en llanto, pero su salud siguió deteriorándose pese a los esfuerzos de los doctores. Tal vez el incidente con mi hermana le debilitó el corazón, no se recuperó y, al final, falleció, casi como si siguiera a mi papá. Cuando volví a la casa familiar para organizar el funeral, descubrí que todas las cosas de valor habían desaparecido. Parecía que mi hermana y mi cuñado se las habían llevado en su desesperada búsqueda de dinero. De pie en medio de cuartos vacíos, primero me quedé atónito y luego me consumió una furia brutal.
Juré hacerlos responsables por lo que habían hecho. Al día siguiente del funeral de mi mamá, mi hermana y yo teníamos cita con el notario, supuestamente para hablar de la herencia. Qué lástima, pero la herencia de mamá me pertenece a mí, su hija, declaró mi hermana con descaro. No pude evitar soltar una risa. Estaba gravemente equivocada. Veamos qué dice el testamento, sugerí. Cuando el notario abrió el documento, el color se le fue de la cara a mi hermana. No, esto no puede ser. Carla no tiene derecho a heredar nada. Esa fue la última voluntad de tu madre, dijo el notario. Eso es lo que tu mamá quería, explotó mi cuñado. Pero el notario repitió lo mismo con calma. Esto es absurdo. Carla es hija biológica de esa mujer, gritó mi cuñado, barriendo cosas de la mesa con rabia. No pueden engañarnos. Denos la herencia ya. Cristóbal, ¿intentaste hacerle daño a mi mamá? Lo enfrenté. Me lanzó una mirada irritada. ¿Qué? Yo nunca hice algo así, respondió. Entonces, ¿por qué hubo un error con su medicamento? Insistí. Mi cuñado frunció el ceño, molesto. ¿A quién le importa eso, Juan? Lo indignante es que no nos toque nada. Mi hermana intervino, ya fuera de sí. Yo, atónito, le pregunté. ¿Qué hiciste? Parecía que no había corrido al enterarse de la muerte de mi mamá. Lo que esperaba era que la herencia cubriera sus gastos. Dime que esto no es cierto. ¿No me va a tocar nada?, exigió mi hermana al notario. El notario empezó a explicar con cuidado la distribución legal, pero después de descontar lo que mi hermana ya había sacado y lo que había vendido, casi no quedaba nada. Mi hermana se rascó la cabeza frustrada. Ese resultado se había calculado consultando al notario con anticipación. No puede ser tampoco, murmuró mi hermana, claramente insatisfecha. Habiendo dependido toda la vida de mis padres, sin conocer las dificultades del trabajo, estaba totalmente desconectada de la realidad. Yo no pude contener mi desprecio. Dijiste que ibas a cuidar a mamá, pero solo le sacaste dinero y la abandonaste. Eres una malagradecida. Cuidar a alguien cuesta dinero, ¿sabes?, contestó mi hermana. ¿De qué hablas tú? Entonces muéstrame los gastos detallados que usaste para la manutención de mamá. Yo cubro lo necesario, la reté, extendiendo la mano. La cara de mi hermana se puso pálida y los labios le temblaron. Y sin comprobantes no se reconoce nada, recalcó el notario, dejándola sin palabras. Mi cuñado intentó convencerme con tono suplicante. Juan, tu hermana de verdad necesita ayuda. ¿No puedes echarle la mano aunque sea un poquito? Me negué con firmeza, sintiendo que mi frustración crecía. Parecía que mi cuñado también estaba llegando al límite. Si todo hubiera salido como lo planeé, Carla ya tendría toda la herencia, murmuró. ¿Cómo? ¿A qué te refieres?, pregunté. Antes de que yo pudiera profundizar, mi cuñado soltó un comentario que lo delató. Por culpa de este tipo, nada sale bien. Se suponía que yo iba a estrenar carro, pero solo me alcanzó para arreglos. Mi hermana intentó interrumpir desesperada, pero ya era tarde. Esa es una acusación grave. Suena a fraude, dijo el notario, tomando el expediente y esbozando una leve sonrisa. Además, les dije claramente desde el inicio que esta reunión se iba a grabar y ustedes aceptaron. Mi cuñado se quedó helado al darse cuenta del error. Yo lo miré y declaré: Cristóbal, voy a presentar una denuncia por ese accidente. No seas ridículo, no hay pruebas, ladró. Acabas de aportar la prueba tú solo, respondí. Mi hermana rompió en llanto y zarandeó a mi cuñado, furiosa. ¡Idiota! Todo es tu culpa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Al final, mi cuñado enfrentó cargos penales. También salieron a la luz sus antecedentes delictivos y la policía lo detuvo. Mi hermana, señalada como cómplice, recibió una sentencia menor, pero como no pudo pagar la renta, buscó ayuda con familiares y todos la rechazaron. Yo, por mi parte, seguí trabajando con disciplina sin depender de ninguna herencia, encontrando un pequeño consuelo en los dividendos de las acciones como un gusto discreto.